La Guerra de Sucesión Española. A finales del siglo XVII la principal potencia europea era la Francia del rey Luis XIV de Borbón. Mientras, España estaba en plena decadencia, al final del reinado de Carlos II de Habsburgo, rey incapaz y sin herederos. Desde la paz de Rijswijk, en 1697, Europa esperaba la muerte de Carlos de España para repartirse su extenso imperio. Para impedir un imperio europeo católico, en 1698 Inglaterra y Holanda impusieron un plan de reparto, por el que el bávaro Fernando de Wittelsbach sería rey de España y las Indias españolas, Sicilia y Guipúzcoa pasarían a Francia y Milán a Austria. Ni Carlos II de España ni Luis XIV de Francia aceptaron el reparto, y en 1699 Carlos II hizo testamento en favor de Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia. El rey murió en noviembre de 1700. Inmediatamente Felipe de Anjou se trasladó a Madrid y fue jurado como rey de Castilla, con el nombre de Felipe V, en mayo de 1701, en Zaragoza como rey de Aragón en septiembre y por último en octubre juró en Barcelona los fueros catalanes. Como respuesta, Inglaterra y Holanda firmaron una alianza contra su enemigo común, Francia, en enero de 1701. En septiembre se incorporó el Imperio, Prusia y la mayor parte de los estados alemanes excepto Baviera, que se mantuvo fiel a la alianza francesa. La guerra empezó en 1702. Felipe V pudo defender Milán, pero los franceses fueron incapaces de unir sus fuerzas con las bávaras. Mientras, la flota anglo-holandesa intentó tomar Cádiz, pero fracasó. En su regreso al norte destruyó la flota de Indias en Vigo, aunque el tesoro pudo salvarse. En 1703 entraron en la guerra Saboya y Portugal, a favor de la alianza anglo-holandesa. Eso dejó peligrosamente expuestos los territorios españoles. En septiembre, el emperador Leopoldo proclamó oficialmente a su hijo como Carlos III de España, que fue inmediatamente reconocido por Inglaterra, Portugal y Holanda. En 1704 Carlos de Habsburgo desembarcó en Portugal e intentó invadir Castilla. Fue rechazado por el ejército del duque de Berwick. Pero al tener a su disposición la flota anglo-holandesa, pudo buscar otras vías de ataque a España. En julio asaltó Barcelona, pero fue rechazado por sus habitantes, fieles a Felipe V. En su regreso la flota anglo-holandesa atacó la pequeña villa de Gibraltar, casi indefensa, e inmediatamente la ocuparon en nombre de Carlos III de España. La flota anglo-holandesa intentó ocupar Ceuta, pero fracasó ante la decidida resistencia de sus vecinos. En Alemania, un ejército imperial anglo-holandés, al mando del duque de Marlborough, derrotó decisivamente al ejército francés en la batalla de Blenheim, el 13 de agosto de 1704. Baviera fue ocupada por el emperador, y el ejército francés, muy debilitado, se retiró al oeste del Rin. Las victorias animaron a Inglaterra a convertir la sucesión española en la herramienta para destruir el poder de Francia en Europa. El ataque a los Borbones se centró en España. En 1705 el gobierno inglés apoyó, financió y fomentó la insurrección de los catalanes más radicales. Además, la flota inglesa llevó a Carlos de Habsburgo a Valencia, que fue ocupada en agosto y proclamó a Carlos como rey. En octubre fue tomada Barcelona con el apoyo de los rebeldes austracistas. Mientras, tras un intento español de recuperar la fortaleza, la reina Ana de Inglaterra dio órdenes de expulsar de Gibraltar a la población y a las autoridades civiles, y reclamar la villa como fortaleza militar bajo control inglés. En 1706 un ejército francés trató de reconquistar Barcelona para Felipe V, pero la flota anglo-holandesa, operando ahora desde Gibraltar, forzó su retirada. Mientras, un ejército anglo-portugués entró en Castilla y ocupó Madrid. En Flandes los aliados derrotaron a los franceses en Ramillies y ocuparon los Países Bajos españoles, y en Italia los saboyanos ocuparon Milán y los imperiales Nápoles. Los aragoneses reconocieron como rey a Carlos de Habsburgo. La flota inglesa ocupó Cartagena y Carlos de Habsburgo forzó su coronación en Madrid. Pero la absoluta falta de apoyos le forzaron a retirarse a Valencia. A finales de año el duque de Berwick reconquistó Cartagena y el sur de Valencia. En 1707 la situación de los Borbones parecía desesperada. Pero repentinamente la suerte cambió de bando. En abril el ejército anglo-holandés portugués volvió a invadir Castilla, pero fue totalmente derrotado en la batalla de Almansa por un ejército hispano-francés. Fue la primera gran victoria de los Borbones en la guerra. El ejército hispano-francés recuperó la iniciativa y reconquistó Valencia y Aragón.
En 1708 Felipe V reconquistó Lérida, Tortosa y Alicante. Por contra, la superioridad naval anglo-holandesa les permitió ocupar Cerdeña, las Baleares y Orán. Desde los Países Bajos los aliados invadieron Francia, derrotaron al ejército francés en Oudenarde y ocuparon Lille. En 1709 Luis XIV, con su hacienda agotada, empezó a buscar la paz con los holandeses. Además retiró el apoyo militar a su nieto Felipe. Eso le permitió resistir ante Marlborough en Malplaquet. Felipe V se negó en redondo a aceptar las presiones de su abuelo, y ceder sus derechos en España. Expulsó al embajador francés, y rompió sus relaciones con el Papa, quien había reconocido a Carlos de Habsburgo como rey, expulsando al nuncio. En 1710 Luis XIV comenzó conversaciones secretas con el Reino Unido. Eso detuvo la guerra en el norte de Europa. Pero continuó en España. Carlos de Habsburgo intentó invadir Castilla por tercera vez. Ocupó Aragón ese verano, y entró en Madrid. Falto de apoyo popular, tuvo que replegarse hacia Aragón. En su retirada fue totalmente derrotado por los españoles en diciembre, en las batallas de Brihuega y Villaviciosa. En enero de 1711 Felipe V entraba de nuevo en Zaragoza. En 1711 se produjo un vuelco en la diplomacia europea. Los Tories, partidarios de la paz, llegaron al poder en Inglaterra. Mientras, en Viena murió el emperador José I, heredero de Leopoldo I, y su sucesor fue su hermano Carlos, el pretendiente al trono español. Ni Reino Unido ni Holanda aceptaron la reunificación de un imperio de los Habsburgo. Inmediatamente se reanudaron las conversaciones con Francia. En 1712 las conversaciones de paz tuvieron un gran avance, con la renuncia de Felipe V a sus derechos sobre la corona francesa. Eso alejaba definitivamente el gran temor aliado de una unión de las coronas francesa y española. Se iniciaron entonces contactos diplomáticos oficiales entre Francia, Holanda y Reino Unido para firmar un acuerdo de paz en Utrecht. En 1713 la única resistencia a la paz estaba en la corte de Carlos VI de Habsburgo y en Cataluña. En abril se firmaron los acuerdos de Utrecht entre Francia, Reino Unido y Holanda. En ellos se establecía un reparto de los territorios de la corona española. España y América se mantendrían bajo soberanía de Felipe V. Los Países Bajos españoles, Cerdeña, Milán y Nápoles se entregarían a Carlos VI de Habsburgo. Sicilia pasaría a Saboya. Felipe V se negó a aceptar ese reparto, pero fue amenazado por el Reino Unido con la continuación de la guerra, mientras su abuelo Luis XIV le presionó, negándole ningún apoyo militar o diplomático. En julio de 1713 se vio forzado a firmar el Tratado de Utrecht, por el que Felipe V de Borbón aceptaba el reparto, y entregaba al Reino Unido Menorca y Gibraltar, esta última como base militar a perpetuidad, sin jurisdicción territorial alguna. El final de la guerra se centró en la suerte de Barcelona y de Mallorca. Sin apoyo internacional, Barcelona fue asediada y reconquistada el 11 de septiembre de 1714. Carlos VI de Habsburgo reconoció a Felipe de Borbón, como rey de España, en el Tratado de Rastatt. La reconquista de Mallorca tuvo que esperar a 1715. Con ella terminó la Guerra de Sucesión Española.